año más nos encontramos en Tarazona para conmemorar las jornadas de la coronación de Carlos V, así como obra en el edificio noble del ayuntamiento de esta localidad. Tarazona se convierte en Bolonia, se vuelve a convertir en Bolonia en el año 1530, vamos al siglo XVI, y durante estos 3 días que comenzaron ayer hasta mañana domingo vamos a informarles a ustedes de todo lo que va a suceder en esta localidad, vuelvo a repetir, para conmemorar estas jornadas que llevan más de una década celebrándose. Aquí te atendemos y sabemos lo que te gusta. Aquí te arreglamos el coche sin cita online. Ni largas esperas. Aquí fabricamos, damos empleo y de calidad. Aquí disfrutas. Aquí sueñas. Aquí vives. Aquí compras. Aquí, en Tarazona, sí. El pasado viernes 20 de junio, Tarazona volvía a viajar en el tiempo hasta 1530 para vivir un año más las jornadas de la coronación del emperador Carlos V y su feria renacentista. A las 7 de la tarde, en los bajos del Palacio Episcopal, daba comienzo esta feria con la inauguración oficial de las jornadas de la mano del alcalde de Tarazona, Tono Jaray, junto al obispo de la diócesis, Monseñor Vicente Rebollo, y Ana Calvo, concejal de Cultura. A esta cita acudían también otros representantes políticos y vecinos de la ciudad. Hemos aprovechado que todos estos objetos que teníamos en propiedad de todos, ¿no?, del ayuntamiento, creíamos que era una buena oportunidad para exponerlo, y además lo hacíamos coincidir con el comienzo de estos 3 días de celebraciones que vamos a tener a partir de esta tarde ya, ¿no? Lo que celebramos y que coloquialmente llamamos la Feria Renacentista está fundamentada en la importancia que tuvo Tarazona en el siglo final del XV, XVI, incluso parte del XVII, donde Tarazona fue una verdadera cuna, un verdadero espacio donde el arte se desarrolló con intensidad, ¿no? Además, el florecimiento económico de la ciudad también fue importante durante aquellos años, y hay espacios como parte del Palacio Episcopal, parte de las capillas de la catedral, o incluso el Palacio de Huaraz, que viene de aquella época. Pero si ha habido un catalizador que hace unos años a las personas que estaban en la corporación les permitió pensar que se podía celebrar algo muy especial esos días, fue también el edificio del ayuntamiento, que inicialmente se crea como lonja, también a mediados del siglo XVI, y que, aprovechando la muerte de Carlos V, pues dedican una parte importante de su fachada a este personaje, ¿no?, al emperador Carlos V. Y concretamente, tras la inauguración se abría la exposición Tarazona, ciudad homenaje Carlos V, rey emperador, una exposición que alberga los facsímil de los grabados del friso de la fachada del ayuntamiento, con sus correspondientes explicaciones, rememorando la cabalgata triunfal por las calles de Bolonia tras su coronación como emperador. En torno a las 8 de la tarde, en el patio de Huaraz, se pudo disfrutar de una representación histórica de los acontecimientos reales en la Tarazona renacentista, organizada por la Fundación Tarazona Monumental, que incluía la entrada a la catedral, exconvento de San Francisco y Palacio de Huaraz, todo de manera gratuita. Por acompañarnos un día más, además de este fin de semana tan importante para Tarazona. Les doy las gracias en nombre de la Fundación Tarazona Monumental. Bueno, hablamos ahora con la guía de Girola Servicios Turísticos. A través de la Fundación Tarazona Monumental va a dar comienzo ya esa visita teatralizada, donde vamos a poder visitar 3 edificios históricos con sus personajes principales en aquel momento en la Edad Media. Cuéntanos un poquito, Pilar.
Pues exactamente, con motivo de la Feria del Renacimiento vamos a recrear la vida un poco y eventos más significativos que tuvieron lugar en Tarazona en esa época. Tenemos edificios maravillosos de esa época, como es el Palacio de Huaraz, con un patio excepcionalmente grande y muy interesante, precisamente del Renacimiento. Sus protagonistas, sus propietarios nos lo van a contar, y también veremos la catedral y recrearemos un poquito uno de los eventos más singulares que fueron las Cortes de Felipe II. Pasaremos después a San Francisco, donde también se celebraron cortes, en ese caso pues los bisabuelos de Felipe II, pues los reyes católicos, que también visitaron Tarazona y hicieron una reunión muy importante para todo Aragón, en el cual, pues por ejemplo, sabemos cuántos habitantes hubo, porque ahí decidieron un censo que dejó constancia de la población de Tarazona en aquel momento. Bisabuelos de Felipe II y abuelos de Carlos V. Efectivamente, del emperador al que le todo dedicamos. Queda en la familia. Todo queda en la familia y todos están relacionados con Tarazona. Pues muchísimas gracias, Pilar. Igualmente. Comenzamos nuestras entrevistas en este maravilloso pórtico de la Catedral de Tarazona, con este escenario tan maravilloso, y vamos a hacerlo hablando de tiro con arco, algo muy especial en esta época medieval. Pero vamos a hablar de tiro con arco en aquella época y de tiro con arco en esta. Primero vamos a hablar con Javier, que es miembro de la Junta de la Asociación de Tiro con Arco de Tarazona, y luego hablaremos con Rifat, que es el secretario general de la Asociación Española de Tiro con Arco. Javier, buenas tardes, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar un poquito de esa novedad, de esa colaboración que vais a tener durante estas jornadas en Tarazona. Cuéntanos cómo ha sido, cómo se ha planteado, dónde vais a estar, qué vais a hacer. Bueno, pues ya sabes que cuando el ayuntamiento nos propone alguna actividad, siempre lo que hacemos es intentar colaborar. Nos propusieron hacer como una especie de confrontación, ¿vale?, entre lo que es el Renacimiento y lo que es el siglo XXI, ¿vale? Vamos a hacerlo en el domingo a las 7 de la tarde, creo que por aquí, por el centro, no sé todavía en qué situación, en qué localización, ¿vale? Pero en teoría lo que vamos a hacer es intentar, pues con los arcos longbow, que son los tradicionales ingleses, disfrazados con ropa de Renacimiento, pues explicar un poquito cómo son esos arcos y la diferencia con los arcos del siglo XXI, pues lo que es el desnudo, el recurvo o el poleas, ¿vale? Haremos un poquito de explicación y un poquito pues de lanzamientos y cómo se tira. Hablaremos un poquito de la historia del tiro con arco también dentro del taller. Esto, el tiro con arco es desde la prehistoria, o sea, no tiene más, se ha ido siempre actualizando el arco, siempre mejorando, ¿vale? El nivel de arco inglés es muy grande, pero todos los arcos se adaptan a la zona, al tipo de madera que hay, y si se usa en caballo, no caballo, o en otro tipo de situación, ¿vale? Una actividad que se viene a sumar a todas las que hacéis durante todo el año. ¿Desde cuándo, Javier, aquí en Tarazona? Pues ya llevamos desde enero del año pasado, ya llevamos año y medio, ¿vale? En principio, pues bueno, es un club que va subiendo, que va ganando adeptos, y yo creo que, bueno, siempre tenemos que sumarnos a todos estos eventos para, por lo menos, darnos a conocer y por lo menos hacer que los demás disfruten un poquito. Poquito más de un año. ¿Cuántos arqueros y arqueras componen aquí la asociación? Ahora más o menos estaríamos cerca de los 50 ya. Vamos creciendo. Vamos creciendo, sí. Y nos vamos de 1530 a 2025, pero seguimos hablando de arqueros. Hemos avanzado muchísimos siglos, pero fíjate, continuamos hablando de los arqueros. Tú, como dices, empezaba todo esto en la prehistoria y seguimos en el 2025. Vamos a hablar con el secretario de la Asociación Nacional de Tiro con Arco.
Cuéntanos un poquito, Rifat, qué es lo que va a ocurrir también este fin de semana paralelamente a esta colaboración. Bueno, pues desde esta misma tarde en el seminario de Tarazona se disputan dos campeonatos, dos competiciones que siempre van de la mano. Por un lado es el Campeonato de España para deportistas con discapacidad y también se celebra el Trofeo Nacional Refeta Arco y Salud, en el que participan deportistas afectadas por cáncer de mama. En este caso hay dos categorías, con afectación o no del linfedema, así que son todos los deportistas que tenemos, que además duplicamos el número de participantes con respecto a la edición del año pasado en Burriana, así que se ve que la gente tenía ganas de venir a Tarazona. Obviamente no son campeonatos masivos por las propias restricciones que las categorías tienen, y hablamos de deportistas con cáncer de mama que están empezando a ver en el tiro con arco una posibilidad para mejorar su estado de salud, su forma física, su estado psicológico también, que les ayuda mucho. Luego si queréis hablamos de este tema. Y también de deportistas con discapacidad, que les vemos solo de cada 4 años, al menos en medios generalistas, cuando llegan los Juegos Paralímpicos, pues esos mismos héroes, entre ellos un aragonés como es Fernando Galé, que estuvo el año pasado en París, estará este fin de semana en Tarazona. Pues en total tenemos 65 deportistas, que son cifras muy positivas, como he dicho, duplicando el número de inscritos con respecto al año pasado, así que entre esta tarde y mañana por la mañana, todo el que se quiera pasar por el seminario de la zona estará más que bienvenido para descubrir la parte actual del deporte y no solo la que el Club Arqueros del Moncayo nos ofrece aquí en la Feria Renacentista. Infórmanos de los horarios. Bueno, pues esta tarde la fase clasificatoria comenzará a las 5 de la tarde aproximadamente. Hoy es la parte más aburrida, entre comillas, porque la fase clasificatoria al final son deportistas en una línea de tiro tirando 72 flechas. Eso nos llevará más o menos hasta las 8, que celebraremos la ceremonia de premiación de aquellas categorías que no tienen eliminatorias. Todas aquellas categorías que tienen menos de 4 participantes, pues tenemos hoy su ceremonia de premiación, porque mañana, de 9:30 aproximadamente hasta las 2, sí tenemos todas las eliminatorias, todas esas categorías que sí que tienen desde 16avos de final hasta las finales por las medallas. Así que hoy, de 5 a 8 más o menos, mañana de 9 a 2 estaremos ahí tirando muchas flechas. Bueno, pues hoy y mañana 2025, y luego los arqueros de Tarazona van a estar también pues protagonizando estas jornadas, yéndonos ya al siglo XVI, 1530, celebrando esta coronación. Enhorabuena a los dos, enhorabuena a la asociación, y bueno, pues para adelante, nos vemos en otras. Gracias a vosotros, gracias a la Federación Oregresa y sobre todo al Club Arqueros del Moncayo, junto con el seminario y el Ayuntamiento de Tarazona, que han hecho posible que estemos este fin de semana aquí, porque y encima con un escenario inmejorable como esta es Feria del Renacimiento, y la gente lo va a disfrutar muchísimo. Gracias. Gracias. Regresamos al medievo, lo hacemos con el grupo de teatro La ciudad no es para mí, de Tarazona. Ellos van a ser los que se van a ocupar, y ya se están ocupando desde ayer, de esas maravillosas teatralizaciones, de esas puestas en escena, de esos personajes que en aquel momento eran relevantes, Carlos V, Felipe II, los reyes católicos, toda una línea además de parentesco, de familia. Vamos a hablar con dos de sus, no son los protagonistas, pero ellas también son, bueno, pues igual importantes, porque forman parte de ese elenco, y además llevamos muchos años. Tere de Jesús. Sí, llevamos ya, creo que son 11 o 12 años. Y desde que empezó este evento, pues la verdad que nos hemos implicado mucho, porque vivir esa época a mí es que me encanta, es que me gusta muchísimo. Entonces hacemos interpretaciones, hacemos el desfile por la tarde, y luego mañana hacemos las justas, que es lo del torneo de caballos en la Plaza de Toros Vieja. ¿Este año es una novedad que participéis en las justas? Sí, ¿O sí, ya sí. Se ha hecho en otros, no, lo hemos hecho en otras ocasiones. También tenéis la coronación, también estaréis ahí esta noche. La coronación por la noche, que ese es el acto más importante de todo este evento, y la verdad es que yo animo a la gente que venga a vernos, es que es maravilloso vivir estas jornadas. ¿Has venido, Tere, hoy vestida de cortesana de la época? Hoy he venido más de la plebe. Luego por la tarde en el desfile, pues sí que es algo como de la alta alcurnia, porque ya que soy todo el año de calle, pues prefiero ser más importante en ese desfile. Estamos descubriendo durante, bueno, ya llevamos más de 10 años, como estamos diciendo, el medievo a través de todos estos personajes, de todas estas vivencias, de ese friso maravilloso del Ayuntamiento de Tarazona. Tere, ¿qué es lo que más te ha gustado a lo largo de todo este tiempo de estas representaciones? Cuando me refiero al Renacimiento, porque sé que hacéis otro tipo de teatralizaciones también. Pues la verdad es que me ha gustado meterme en los papeles, por ejemplo, de María de Cunchillos,
que era la mujer del dueño de Huaraz, del Palacio de Huaraz, que era de Cunchillos, que luego venía de Tudela, y ese papel era muy, no sé, me causó muy buena sensación, me metí muchísimo, sí, y además he hecho otros papeles también de otra, la verdad que es una historia del renacentismo que hemos aprendido muchísimo, yo he aprendido muchísimo de la historia, del friso, de los pintores, de los todos, ha sido maravilloso, la verdad que sí. Estamos hablando ahora con otra generación. Sí. Vamos a hablar contigo ahora porque tú llevas menos tiempo en el grupo de teatro, cuéntanos, Andrea. Yo llevo pues desde el 2019 y con esto de las jornadas pues era el 5º año y la verdad que súper contenta también y animo a todo el mundo a que venga porque la verdad que es una maravilla. ¿Algún papel que te haya dejado pozo? Pues el primer año que vine a hacer las jornadas hice de Juana la Loca, la mujer de Felipe el Hermoso, y la verdad que me encantó. Los padres de, sí, Carlos V y abuelos de Felipe II. Sí. Así es, y me encantó. Además lo hicimos aquí, la escenografía, y estuvo maravillosa. Salió precioso, la verdad que sí, que fue muy bien interpretado por Andrea. ¿Y este año qué nos vas a ofrecer? Pues este año poquita cosa porque solo haré las animaciones de las calles. ¿Tú has sido mamá recientemente? Sí, claro, y entonces ya no tengo tanto tiempo y claro, pero bueno, me encanta participar y aquí estoy. ¿Con ganas de que el niño llegue a ser el niño de la bola? Bueno, pues sí, oye, lo hemos intentado a ver si este año podíamos salir con él, pero es que es muy pequeño, entonces de momento ahí lo dejaremos, pero el año que viene yo creo que sí, que lo sacaré. Pues os dejamos que continuéis porque trabajo tenéis. Y calor también. Sí, muchísima. Otra cosa que os voy a preguntar, ¿cómo hacéis para llevar estos trajes con este calor? Porque me estoy asando y no voy. Pues mira, pues oye, es como, no sé, como en vez de subir a Agreda caminando, que se sube hoy como peregrinos, sí, pues vamos vestidas con esto, que también tiene lo suyo. El ofrecimiento y la penitencia. Efectivamente. Eso es. Que además en aquella época estaba muy de moda hacer todas estas actividades que llamamos ahora. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos y os dejamos que continuéis. Muchas gracias a vosotras. Continuamos hablando del Renacimiento y ahora lo hacemos desde esa maravillosa cúpula del Palacio Episcopal que se está restaurando actualmente y que ya falta menos para que todos disfrutemos de ella. Un trabajo, como decimos, de chinos que está llevando a cabo la Fundación Tarazona Monumental y vamos a hablar hoy con su restaurador Miguel Ángel Agoidia. Falta menos, buenos días. Muy buenos días, sí, ya queda muy poquito para poderla ver, estamos deseando que se pueda retirar ya ese andamio y que podáis disfrutar del trabajo que llevamos haciendo todo este año. No solamente he participado yo, sino que he tenido varios compañeros de la zona que han trabajado conmigo codo con codo para que se luzca otra vez un poco como la vieron en ese momento en el Renacimiento, pudieron disfrutar los habitantes de Tarazona y todos los que visitaban Tarazona en aquella época. Una joya más a cargo de la Fundación también. Hablando un poquito de esa cúpula, ¿qué es lo que más trabajo os ha dado hasta ahora de esa restauración? Porque es complicada. Pues uno de los principales trabajos y más complejos que hemos tenido que hacer ha sido la retirada de capas de cal y de mortero que durante los años se habían aplicado para cubrir esos desperfectos que con el tiempo pues, habían ocasionado esa destrucción un poco de la cúpula, pues un poco en el modo de enmascararlos, pues habían aplicado un montón de capas. Y claro, retirarlas ha sido muy costoso, ha sido un trabajo minucioso, de forma mecánica, a punta de bisturí, hemos ido poco a poco retirando esas capas y descubriendo la calidad que tenía la cúpula, los volúmenes. Han salido unos volúmenes increíbles, maravillosos y que eso que estamos deseando que todos podáis disfrutar. A través de las redes sociales os hemos ido siguiendo porque vais subiendo imágenes del antes y el después. ¿Cuál ha sido el más sorprendente de ese antes y después? Porque hemos visto recientemente, creo que era el retrato de Felipe II. Sí, pues los más llamativos han sido sobre todo esos retratos, esas pinturas que tiene la cúpula. Tiene 4 pinturas, entre ellas aparece Carlos V, Felipe II, luego el donante que costeó la obra, que es González de Munébrega, y luego aparece como un paisaje, a modo de paisaje, en el que aparecen las coronas de Hércules, coronadas por la tiara papal y la corona real, un poco aludiendo a esos dos poderes, el de la Iglesia y el real,
y estaban tan sumamente oscurecidas por los barnices, los numerosos repintes, que prácticamente no se apreciaban. Entonces, al retirar todas esas capas hemos podido recobrar los colores, la viveza que tienen esas pinturas, que son maravillosas. Imagino que a lo largo de toda esta restauración han salido sorpresas con las que no contabais, que han ido pues haciendo que esto se vaya en el tiempo un poquito más de lo que habíais pensado. Así es, al final este es un proyecto que se realiza desde abajo, no puedes subirte para ver cómo está. Entonces, conforme hemos ido avanzando con la intervención, hemos podido descubrir cosas que estaban ocultas y a su vez también otros daños que no se veían. De esas cosas ocultas, pues una de las más maravillosas o que más nos ha gustado ha sido un friso que aparece justamente en la linterna con unos dibujos a punta de grafito que son preciosos, que aparecen representaciones de leones, elementos fitomorfos, que son personajes masculinos que se transforman en vegetal, que son increíbles. Se nos están poniendo los dientes largos. ¿Para cuándo más o menos se calcula que podamos disfrutar de esta obra maravillosa de arte? Pues nosotros creemos que en un mes y poco puede ser que esté. Es verdad que lo que son los trabajos de restauración ya están finalizados, a falta de hacer un aspirado final. Lo único que nos falta es colocar las ventanas que se están fabricando, y claro, eso ya no depende tanto de nosotros, como también la iluminación. Al final se ha hecho un proyecto grande de iluminación, han venido empresas muy potentes especializadas en este tema. Al final es una obra de envergadura y de importancia que necesita una iluminación acorde. Entonces todas esas cosas han ralentizado un poco los trabajos, pero bueno, en un mes y medio estará ya todo colocado y sin andamio. Cambiamos un poquito, damos una vuelta de tuerca, pero seguimos en el Renacimiento porque ayer tuvo lugar una visita especial teatralizada por diferentes espacios del Renacimiento, monumentos como el Palacio de Huaraz, la Catedral o San Francisco de Asís, la iglesia de los franciscanos de aquí de Tarazona, pero la Fundación Tarazona Monumental no solamente realiza esta visita, sino que contamos con visitas que, aunque no sean teatralizadas, unas y otras no, están durante todo el año para que nosotros podamos disfrutar de ellas. Cuéntanos también un poquito. Eso es, hay una visita que se puede concertar durante todo el año o se puede incluso descargar con un QR a través de la página web para poderla hacer de forma individual. Es una visita que se llama Joya del Renacimiento, donde Hércules descubrió o se enamoró de la belleza de Tarazona. Entonces esa visita recorre un poco los monumentos principales del Renacimiento de Tarazona. Al final, Tarazona en aquella época tuvo un resurgimiento económico, artístico, y permitió traer los mejores artistas del momento aquí a Tarazona. Y claro, con esos artistas aquí pues nos dejaron joyas como esta catedral, el friso del ayuntamiento con esa construcción de la lonja, el Palacio Episcopal, que surgió una transformación completa para convertirse en Palacio Episcopal y se transformó a la época del Renacimiento. Hablamos de personajes además reales que han pasado por Tarazona y hablamos de monumentos que nos han dejado una ciudad maravillosa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Agoiz. Continuaremos hablando y a ver cuándo podemos disfrutar de esa maravillosa cúpula restaurada. Muchas gracias a vosotros y nada, esperamos que pronto sea así, que podáis disfrutar. Gracias. Continuamos nuestras entrevistas, lo hacemos con el alcalde de Tarazona, Tono Jaray. En aquel momento los alcaldes no existían. Tono Jaray, yo no sé cómo dirigirme a usted hoy, porque yo no sé si sería un gran noble de la época, de aquellos caciques que dominaban la nobleza. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Bueno, hace un día fantástico. Sea lo que sea, lo importante es que hoy disfrutamos todos en la calle, que seguimos adelante con esto que ya es una tradición, ¿no? Que desde 2013 seguimos trabajando para que esta fiesta sea más conocida y que hoy además el tiempo nos acompaña, o sea que vamos a pasar una jornada o un fin de semana, 3 jornadas de maravilla. Comenzábamos ayer en los Bajos de Palacio como novedad, la inauguración. Sí, el sitio más fresco de Tarazona, además. Efectivamente, doy fe. Sin elementos externos, sí, hacía realmente frío dentro de los Bajos de Palacio. Bueno, este año decidimos recuperar parte del patrimonio que tenemos, que es en algunos casos documental, otros casos son artículos que son interesantes de ver. Hay uno muy interesante que, por ejemplo, es
facsímiles de los grabados con los que Alonso González se inspiró para hacer el friso del ayuntamiento y que se pueden ver allí, incluso leer la interpretación que hay sobre ellos, pero en cualquier caso que son artículos, documentación que a cualquiera que le interese la historia de Tarazona le van a maravillar, y aprovechamos para hacer ya la inauguración de las jornadas allí, en un momentillo que pasamos muy agradable rodeado de aquellos que nos acompañaron, así que muy bien. Hablando de esos facsímiles que verdaderamente son una joya, ¿el ayuntamiento no piensa en hacer alguna edición especial para sacar a la venta? Bueno, siempre trabajamos en actividades nuevas, ¿no? Hay algunas cosas que tenemos ahí en la cartera y al final el día a día muchas veces te consume y te impide hacer cosas más nuevas, ¿no? Pero seguro que trabajaremos ahí. Mira, ayer por ejemplo estábamos hablando de que Alonso González, que fue el escultor que realizó el friso, falleció en Tarazona en 1564, ¿no? Y decíamos, pues quizás podíamos ligarlo con la fiesta, pero bueno, son cosas que intentamos innovar, que intentamos corregir y hacer que la fiesta se haga más atractiva, no solo para los de Tarazona, sino para los que nos visitan, y veremos qué cositas podemos hacer, claro. Un friso que además se crea al fallecimiento de Carlos V. Sí, la verdad es que estos días hay personas que nos preguntan ¿y por qué esta fiesta? ¿No? Porque, bueno, pues ya lleva unos cuantos años, ya es una fiesta tradicional en Tarazona, pero aún así, bueno, hay personas que nos visitan o incluso personas de Tarazona que preguntan ¿y por qué? Bueno, pues porque básicamente porque Tarazona tuvo una influencia en el periodo renacentista fundamental, tanto en el desarrollo cultural como en el económico o incluso el social, ¿no? Ayer, por ejemplo, había una visita guiada donde se hablaba de aquellas actividades reales que ocurrieron en Tarazona en aquellos 2-3 siglos al final de los Reyes Católicos y continuando por Carlos V y Felipe II. Entonces, bueno, pues Tarazona tuvo una influencia importante en aquel año y además nuestro patrimonio se desarrolló mucho durante aquellos años, ¿no? Tenemos parte de las capillas de la catedral, tenemos el Palacio de Huaraz aquí mismo, el Palacio de los Obispos, que también, bueno, ahora se está restaurando la escalinata principal y han salido pinturas a la luz muy interesantes de aquella época, y por supuesto la fachada del ayuntamiento, ¿no? Y en la fachada del ayuntamiento quizás el catalizador, lo que hizo pensar a las personas que en aquel momento estaban en el gobierno de la ciudad que podía ser algo interesante, fue el friso. Que es una escultura de 30 metros de longitud, esculpida en yeso, como decíamos antes, por Alonso González, y que narra la entrada de Carlos V en Bolonia. Yo creo que es algo para celebrar. A veces en Tarazona no nos miramos a nosotros mismos y queremos y no vemos lo importantes que hemos sido y lo que podemos seguir siendo en los próximos años. Y es bueno que lo hagamos. No solamente en la época del Renacimiento, que como tú bien dices y estás diciendo es una época de esplendor maravillosa que ha dejado testimonio, además a través de numerosas obras de arte y de edificios. Pero yo te voy a hacer una pregunta, Tono, porque nos hemos quedado atrapados en el tiempo, en 1530, con Carlos V. Posiblemente podríamos abrir una nueva ventana al exterior y en ese túnel del tiempo recuperar alguna otra experiencia a través del tiempo que pudiera movilizar a Tarazona en otro momento. Y mira, yo creo que este tipo de celebraciones tienen varios elementos que las hacen interesantes, ¿no? Uno es recordar lo que hemos hecho y recordar que hemos sido importantes y que seguimos siéndolo, y hacer que lo que en la industria, lo que en la empresa llamamos la creación de equipo, ¿no? Tenemos que crear equipo entre Tarazona. Eso es muy importante. Por otro lado, Tarazona tiene una buena industria, tiene una actividad agrícola importante, comercial todavía, a pesar de los inconvenientes, de las dificultades que tiene la actividad comercial hoy en día. Pero el turismo es muy importante para nosotros. El año pasado hemos recibido casi 100.000 visitantes en Tarazona. Algunos de ellos vienen por nuestro patrimonio, otros por nuestro patrimonio natural, por la comarca, por el Moncayo, que son sitios muy interesantes también para visitar, y cada día más, gracias al esfuerzo que estamos haciendo, por las actividades deportivas. Pero, dicho esto, todos estos elementos son importantes para que tengamos visitantes en Tarazona y también para que creemos equipo dentro de Tarazona. Entonces, seguimos trabajando para ver qué podemos hacer. Tenemos varias actividades a lo largo del año con mucho peso. El Cipotegato, por supuesto, es la que se lleva la palma. La Semana Santa, que seguimos trabajando para que sea una fiesta de interés nacional. Y esta es otra más, ¿no? Otro momento en lo que intentamos que los turiasoneses salgamos a la calle, que pasemos un rato juntos, que además conozcamos nuestra historia, que a veces mirando hacia el futuro y hoy en día en una época de tecnología tendemos a no mirar hacia atrás y es muy bueno mirar de vez en cuando. Y por otro lado, llenamos Tarazona de turistas, que es importante y que le da vida a la ciudad. Así que seguiremos trabajando para ver qué podemos encontrar. 5 siglos más tarde hablamos de paralelismo entre el Renacimiento y la Tarazona de 2025. Muchísimas gracias, Tono Jaray. Muchas gracias.
Continuamos hablando de este renacimiento maravilloso que nos inunda en Tarazona durante estos 3 días. Lo hacemos ahora con un grupo de una localidad próxima de la ciudad de Borja, un grupo de teatro que se llama El Icón, pero que vamos a hablar con Inma La Justicia porque también queremos saber, porque ellos danzan, ellos se visten y queremos saber cómo era la moda en aquel tiempo y también qué es lo que se bailaba. Inma, buenos días. Buenos días. Pues mira, nosotros en la ciudad de Borja hacemos también una recreación, pero es un poquito anterior a la coronación de Carlos V, la entrada de los Reyes Católicos. ¿Desde cuándo conmemoráis esto? Llevamos 8 años haciéndolo y el próximo fin de semana es cuando lo celebramos. Que vienen los Reyes Católicos a la ciudad de Borja a hacer cositas. Los que de Tarazona se van allí. Más o menos, sí, venían de Tarazona. Y bueno, hay una poca de diferencia de años, pero las cosas cambian bastante, porque cuando nosotros representamos la llegada de los Reyes Católicos, todavía América no se ha descubierto, y entonces el descubrimiento de América ayuda a que las cosas cambien mucho, evidentemente. Al descubrir América se descubren nuevas pigmentaciones y hay más dinero. Entonces en la corte española, a raíz del pigmento negro, la gente empieza a utilizarlo, los nobles y los ricos, los que tienen realmente poderío, y desde ahí se exporta al resto de Europa. De hecho, hay una corriente que se llama la moda española, que básicamente consiste en vestir de negro. Sí, es curioso, porque el pigmento ese era bastante caro y entonces solo lo podían utilizar las personas más pudientes. Entonces si ibas vestida de negro te daba estatus y poderío. Y como en aquella época, pues evidentemente mostrar a la galería los poderes que había estaba como... Era importante. Exactamente. Y bueno, pues ahí empiezan a usar el negro y empiezan a usar las faldas exteriores muy ahuecadas, las cinturas más definidas, se empieza a ver más la figura femenina y bueno, en la época en la que Tarazona se recrea ya está en pleno apogeo, muchísimas joyas, pendientes, las perlas, el maquillaje también, que parece que como que eso no va con esa época, pero sí, la gente se maquillaba. Y bueno, aquí en Tarazona, en lo que es la cabalgata, hay gente muy bien vestida, preciosísimos, muy bien recreada con la época y merece la pena de venir, ¿no? ¿Es la época también de los brocados? Sí. Hablamos de brocados. Las telas son terciopelos, brocados, sedas, telas muy buenas y muy ricas. Hablamos de diferentes estatus económicos. Estamos hablando de los estatus de clase alta. Siempre. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que son los artesanos, los campesinos, bueno, yo hoy mismo igual incluso me podían quemar en la hoguera porque vamos a hablar también de los escotes. ¿Sí escotes, o no? Sí, escote cuadrado. Hay una duda ahí. No, escotes cuadrados. Los escotes cuadrados, pero habitualmente se tapaban con un velo. Y en la época de Carlos V ya las grogueras, que eran como unos cuellos almidonados muy altos, realmente llevaban escote, pero no lucían. ¿El pelo lo podíamos lucir o no? No. Los pelos siempre recogidos cuando estás en edad adulta y casada. O sea, las chicas que estudian, las doncellas sí que pueden llevar sus melenas, sus coronitas, sí. Pero las casadas ya más recatadas. Las casadas ya recatadas. Hablamos de música, que también es muy importante, Inma, porque claro, en aquel momento era una de las actividades que más les permitían, pues junto con la gastronomía, la iglesia, pues disfrutar en aquella época. Cuéntanos, ¿qué se bailaba? Pábanas, gallardas, rondos. Pues en la época del Renacimiento la música es súper importante, la danza también lo es, y de hecho hay tratados y libros que hablan de cómo se bailaba y de la música cómo se hacía. En la época renacentista básicamente había 2 tipos de bailes,
que eran los bailes, las bajadanzas y los salterios. Había danzas muy tranquilas, muy pausadas y muy lentas, y había otro tipo de danzas que era todo lo contrario, cambiaban de ritmos, iban como más alegres y saltando. Imagino que con unos pasos bastante sencillos, porque además con esos atuendos, con esos trajes que pesaban tanto, esos brocados, ¿cómo se puede danzar, como tú dices, como más rápido? Porque lento... Es que en ese momento las mujeres representaban lo que era la tierra y los hombres representaban lo que era el aire. Entonces las mujeres danzaban a ras de suelo. Era más cómodo, evidentemente, con esas faldas y esos ropajes, y los señores eran los que pegaban brincos y subían hacia arriba. Bueno, pues ya conocemos una parte más de ese renacimiento. Supongo que vendréis a colaborar también en este maravilloso desfile que va a tener lugar esta tarde y que representa ese friso del Ayuntamiento de Tarazona. Muchísimas gracias, Inma. Gracias a ti. Para finalizar estas conversaciones que estamos teniendo con algunos de los protagonistas de estas jornadas en Tarazona, vamos a finalizar. Si hablábamos de danza y hablábamos también de vestuario, vamos a hablar de algo muy importante en aquella época, que era la gastronomía, y lo hacemos con la Asociación de Comerciantes de Tarazona. Hablamos con su gerente, Ana Tarazona. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco de aquellos manjares de la época con los que vosotros habéis puesto también vuestro grano de arena a estas jornadas. ¿Cómo van a ser? ¿De qué vamos a disfrutar? ¿Qué podemos comer? Que digamos, ostras, qué bien vivían en aquellos años. Bueno, pues la Asociación de Comerciantes aporta a estos días que estamos celebrando la coronación de Carlos V en Tarazona, pues con una ruta gastronómica. Se llama Ruta de Manjares de Época. Pues bueno, imitando un poco pues todo lo que se comía en aquella época en cuanto a carnes, pescados, frutas, caza, bueno, pues un poco de todo. En esta ocasión son 18 los establecimientos que participan, 13 hosteleros y 5 tiendas de alimentación, porque ellas también pues venden productos, latas, frascos de cosas de caza y eso, pues que también evocando cómo se comía en aquellos momentos. La carne era muy especial en aquella época, Ana, destacaba sí. Sobre el pescado, por ejemplo. Sí, bueno, claro, habría que diferenciar también en los sitios donde se podía, que había mar y que tenían acceso al pescado de una forma más fácil, o bueno, y la carne pues de caza, lo mismo animales grandes que animales pequeños, quiero decir, sí. ¿Desde cuándo está colaborando la Asociación de Comerciantes con esta ruta de manjares en estas jornadas? Desde los inicios de que se empezó a hacer esto de la Feria de la Coronación en el año 2015. Ya son, bueno, pues con esta edición 11 años, desde el 2015 ahora que estamos en el 25, 11 años. Es una colaboración de tantas que hacemos desde la Asociación de Comerciantes al programa que hay de actos culturales y demás que vienen del Ayuntamiento de Tarazona. Así lo entendemos y así seguiremos haciéndolo. ¿Hablamos de esos manjares en plan tapa salada o también podemos disfrutar de aquellas delicateses dulces de la época? Pues quizá más en esta ocasión tapa salada. A lo largo de los años ha habido de todo, pero bueno, yo ayer ya empecé a hacer la ruta porque la verdad es que merece la pena. Son cosas exquisitas, con muy bien elaboradas, con mucho mimo y con mucho cariño, que bueno, vamos a terminar todos con muy buen sabor de boca. ¿Qué destacarías? Porque la ruta en un día solo, igual hay que racionarla en los 3 días. Sí, a ver, en los 3 días destacaría todo, porque tampoco puedo decir unos mejores que otros. Hay algunos que no los he probado, los he visto en fotos, bueno... ¿Se te van los ojos? Sí, se van los ojos, que se come más por los ojos que por la boca. Han quedado unas fotos preciosas que están en nuestras redes y bueno, pues es que
Yo soy como una madre que quiero a todos mis hijos por igual, entonces no puedo decir uno está mejor que otros. Que el público vaya, que los deguste, que los pruebe y seguro que están de acuerdo conmigo en que les va a gustar. Ana, pues muchísimas gracias, un año más y bueno, pues a seguir esa ruta de manjares, cuidadito con lo que se toma de vinitos acompañándolo, ¿verdad? Sí. Porque podemos terminar un poco mareados. Hay que dosificar porque hace mucha calor, el día invita a beber, pero bueno, pues con moderación, con responsabilidad. Tenemos hoy una jornada llena de actos por delante para disfrutar y mañana también. Beber y comer, uno de los placeres más importantes en este renacimiento. Sí. Gracias, Ana. Muchas gracias. Hasta aquí nuestras entrevistas en este maravilloso marco, el pórtico de la Catedral de Tarazona. Estas entrevistas que hemos hecho a algunos de los protagonistas que lo están siendo de estas jornadas de la coronación de Carlos V en Tarazona. Por supuesto, nosotros vamos a seguir viviéndolas y vamos a hacer más entrevistas, más recorrido y les vamos a tener informados de todo lo que va a ocurrir a lo largo de estos 3 días medievales en Tarazona. A J Urban Studio vienes para verte bien y sentirte mejor. Cortes urbanos, clásicos para todos los públicos mayores y pequeños. Encuentra tu estilo en J Urban Studio o mantén el que te gusta de siempre. Puedes pedir cita desde la aplicación móvil Bosky o llamando al 633 690107. En Plaza de Toros Vieja, fachada Virgen del Río, local 14 en Tarazona. J Urban Studio, más que una barbería, una experiencia con estilo. Ya el sábado por la tarde llegaba uno de los platos fuertes. Desde el Palacio de Huaraz a las 8 de la tarde partía la cabalgata donde Carlos I, acompañado del Papa Clemente y la corte, desfilan rememorando el momento histórico acontecido en Bolonia en 1530, que quedó plasmado en piedra en el friso del edificio noble del ayuntamiento, punto de partida de la celebración de estas jornadas.
Y hasta el mercado renacentista nos hemos venido a pesar de que ahora mismo está cayendo un poquito de agua. Vamos a hablar con un puesto que pone música con caña. Nos ha parecido muy curioso, vamos a hablar con el dueño de este puesto. Muy buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. Nos ha llamado la atención este puesto porque aparte de música con caña vemos como juguetes que no son de esta época, son tradicionales. Eso es, nosotros hacemos instrumentos tradicionales de música con caña de río, y entonces hay diferentes sonidos, te enseño algunos, ¿vale? La carrascleta, por ejemplo, suena así. En la turuta hay que hablar y decir tururú. Otro puede ser el pito-pato, que hay que soplar, hay un pato en cada lado. Y el ranueco es el reclamo de la rana. Y vueltas. ¿El pito-pato podía ser también reclamo para pato? Eso es, tanto el pato como la rana se utilizaban para cazar, para comer.
Y vemos muchos juguetes, aparte de estos, instrumentos musicales, porque la turuta también lo es. Instrumentos que, como me cuentas, son artesanales, ¿los hacéis vosotros? Eso es, nosotros hacemos todos los instrumentos con caña de río y ese es nuestro oficio. También hacemos zambombas y nos dedicamos también a vender juguetes de madera. Bueno, estamos en el Renacimiento y vemos un puesto de cosmética y belleza natural, que es lo que en aquel momento se supone que también se utilizaba. Estoy escuchando que sois del Buste, de aquí al lado. No, nosotros de Frescano. De Frescano. Voy a preguntaros porque veo muchísimos jabones, ¿lo hacéis vosotros? ¿Es artesanal? Sí, lo hago todo yo. Lo hago todo yo, todo artesanal, con productos ecológicos. Hay muchas de las plantas que las cultivo yo misma. Eso, todo natural. ¿Qué es lo que ahora mismo nos recomendarías? Ahora mismo, para este calor, el gel de piernas cansadas, que va genial. ¿Qué más? Cualquier tipo, el bronceador, que lo he hecho además nuevo este año. Cualquier tipo de jabón para la ducha va muy bien. Los champús, es que yo recomiendo todo. Entonces, ¿cuánto hace que te dedicas a esto? 5 años. 5 años, no llevo mucho. ¿En los 5 años has participado en estas jornadas? Este es el segundo año. El segundo año, el año pasado nos fue muy bien, estuvimos súper contentos y este año repetimos. Pues todavía queda mucho, mañana más jornadas, más mercado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Funcionan desde el punto de energía, alivian muchísimas cuestiones, ¿no? Necesidades, cada una tiene sus virtudes. Y luego desde el punto de vista de la geología, que es otro punto de vista, llevamos los dos puntos de vista, la geología y el esoterismo, que llamamos entre comillas, ¿no? Las propiedades. Entonces nosotros lo diferenciamos mucho. O sea, la persona que viene a nuestro puesto, la piedra los minerales le pueden atraer por dos razones. Desde el punto de vista que le atraían, como ha atraído en todas las culturas, por la belleza de los cristales, ¿no? Y últimamente, de un tiempo para acá, desde el punto de vista, digamos, del esoterismo, de la sanación con cristales y todo ese tipo de cuestiones. Pues bueno, hay como muchas vertientes, ¿no? Por lo que te atraen los cristales. Y bueno, desde antiguo se utilizan en el medievo y en todas las... Desde el paleolítico ya se utilizaba el siles, la obsidiana. En las culturas medievales se utilizaban muchos minerales como se asociaba, pues por ejemplo, para tener hijos o para, bueno, en fin, para un mogollón de historias. Mi posición en este mundo siempre es desde el punto de vista geológico, ¿vale? Desde el punto de vista esotérico también es un poco, tenemos aquí un poco de ayuda en carteles, en cartelería, tenemos algún libro, pues para no perder esa parte de clientes que lo ven desde el punto de vista esotérico. Una época en la que las personas utilizaban muchísimos amuletos, por ejemplo, para quitar el mal de ojo, ¿qué piedra nos tenemos que colgar? Pues para quitar el mal de ojo, el ojo de tigre. Y para protegerse, pues la turmalina. Esos son los más comunes, ¿no? Vemos... Para el tema del dinero, que lo busca mucha gente, la pirita. Y bueno, y para el amor y la calma, el cuarzo rosa, en fin, ese tipo de cosas. Estamos viendo diferentes tamaños, vemos desde piedritas pequeñitas hasta, bueno, piezas enormes. ¿Qué puede costar, por ejemplo, un cuarzo como el que estamos viendo ahora mismo ahí? Este cuarzo, 70 euros, vale. Este es un cuarzo amatista de Minas Gerais, en Río Grande do Sul. Y en esta variedad y en este cristal de este país, 70 euros. Si sería de otro país, por ejemplo de Uruguay, sería más caro. A nivel geológico buscan, bueno, el coleccionismo busca fundamentalmente en España, pues ya minerales raros, ¿no? Porque bueno, hay un buen plantel de coleccionistas y un buen plantel de buscadores, y lo que se busca ya un poco es un poco lo raro, lo difícil, ¿no? Porque bueno, hay bastante variedad y está bastante extendido el coleccionismo. Y se busca lo raro de todo el mundo, no solamente nos limitamos a España, digamos, o a la península, ¿no? Ya el coleccionista puede viajar a todo el mundo y busca pues, cosas muy raras, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra empresa, buscamos minerales en yacimientos para traer y poder ofrecer cosas diferentes en todos los mercados.
vamos, hemos hecho varios descubrimientos, no descubrimientos, sino hemos encontrado cosas en España que no se habían visto y bueno, las hemos ido sacando al mercado. ¿Cuál es el más difícil de conseguir y por tanto el más caro? Bueno, el más caro en términos generales son las esmeraldas de Colombia buenas, ¿no? Las grandes, y las que tienen un poquito de tamaño y no están calentadas, las tanzanitas de Merelani, en Tanzania. Esos son para mí y los minerales más caros a día de hoy. Fuera parte del diamante, que bueno, el diamante para mí pues bueno, es una piedra del montón. Tarde y ya por la noche, desde la fachada del ayuntamiento, teniendo como testigo el friso de fondo, llegaba ese momento de la recreación teatral de la mano del grupo de teatro La ciudad no es para mí, de Tarazona. Recreación del momento de la coronación del emperador, acompañado de danzas de la época, así como del esperado videomapping con un espectáculo de luces y música del que este año y como novedad se han hecho 3 pases. Y la esfera de oro coronada por la cruz, imagen representativa del mundo al que protegerás en cuerpo y alma. He aquí el cetro inmortal, prenda de virtud y de fe. Os entrego el orbe para gobernarlo, tomadlo vos para regirlo.
He aquí la diadema. He aquí la diadema imperial. Con ella os nombro Rey Carlos, quinto de vuestro sagrado nombre, Emperador Augusto, Rey y Reyes siempre.
A J Urban Studio vienes para verte bien y sentirte mejor. Cortes urbanos, clásicos para todos los públicos mayores y pequeños. Encuentra tu estilo en J Urban Studio o mantén el que te gusta de siempre. Puedes pedir cita desde la aplicación móvil Bosky o llamando al 633 690107. En Plaza de Toros Vieja, fachada Virgen del Río, local 14 en Tarazona. J Urban Studio, más que una barbería, una experiencia con estilo. El domingo las jornadas volvían a abrir el mercado en diferentes puntos, con diferentes actividades históricas. 2 puntos fundamentalmente: el margen izquierdo del río Keiles, donde la mañana se reunían infantería y caballería con demostración histórica, y el torneo en honor a su majestad el emperador. Una recreación digna de vivirla porque su magia nos trasladaba hasta esa época renacentista de forma magistral. Una cita a la que no faltaron los gaiteros de Tarazona dando ambientación musical. Tarde en el paseo fueron los arqueros del Moncayo quienes crearon el ambiente idóneo con su demostración medieval de tiro con arco. Unas jornadas donde la gastronomía también ha estado presente de la mano de la ruta de manjares de la época, actividad organizada por la Asociación de Comerciantes. A las 9 de la noche del domingo se clausuraba la feria con el cierre del mercado renacentista hasta el próximo año. Una experiencia que merece la pena vivir.